La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Por un momento, este fin de semana ha parecido que podían llegar noticias de alivio en Gaza después de más de 35.000 muertes y de la amenaza de hambruna, pero esas esperanzas no han durado mucho tiempo. No hay tregua en la franja y las negociaciones están lejos de dar algún fruto. La última reunión entre Israel y Hamás ha vuelto a terminar sin acuerdo y lo que ha pasado después demuestra que por ahora el gobierno de Benjamín Netanyahu no tiene voluntad para llegar rápido a un entendimiento. Esta misma madrugada, Israel ha bombardeado 10 casas albergue en Rafah y ha matado a más de 20 personas. Entre los muertos hay niños pequeños. Todavía los voluntarios de las ONGs están atendiendo a los heridos, buscando un número indeterminado de desaparecidos, según Al Jazeera, y cuentan a esta hora medios israelíes que el ejército hebreo ha empezado a evacuar a civiles palestinos de Rafah. Netanyahu lleva semanas planificando la invasión total de esa ciudad. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Esta es la secuencia. Israel ha dicho que aceptaría un alto el fuego, pero no el fin de la guerra. Jamás lo ha rechazado. Se levanta de la mesa y tan solo unas horas después, más bombas sobre Gaza en un conflicto que cuanto más se alarga, menos telediarios abre. Hamás e Israel no se ponen de acuerdo en cuánto debería durar un hipotético alto el fuego, aunque Hamás dice que mañana se van a volver a sentar a negociar. Ángel Villascusa. La duración del alto al fuego es el escollo que separa a Israel y a Hamás en la enésima ronda de negociaciones para un alto al fuego. El grupo palestino pide un cese de los combates de forma indefinida, algo que Netanyahu dice que su país no puede aceptar porque supondría una capitulación. Netanyahu está presionado por el ala dura de su gobierno, lo que complica un entendimiento con el grupo terrorista. Las negociaciones terminaron abruptamente este domingo en El Cairo, donde se estaba discutiendo la última propuesta, el cese de los combates durante 40 días y la posibilidad de que se extendiese hasta 124. Ahora Hamás va a debatir en Doha la respuesta a esta propuesta. La muerte de 3 soldados israelíes ayer y de 22 palestinos, 8 de ellos niños esta noche, amenaza con hacer descarrilar esta ronda. Hoy empieza la última semana de campaña en Cataluña, la que nos llevará a las elecciones del domingo. El PSC sigue en cabeza en los sondeos. Hoy en la serie En el País publicamos el barómetro de 40dB, que constata cómo se han movido las cosas en las últimas 2 semanas. Han subido los socialistas y Junts. El PSC ganaría con 40 escaños, que son 7 más que en las últimas elecciones. PSC 40, Junts tendría 36 parlamentarios. Estos días ha subido el PSC a costa de los comunes y ha subido Junts a costa de Esquerra Republicana, que se quedaría en 26 parlamentarios. Son 10 menos, por tanto, de los que obtendría Puigdemont. Ahora mismo están por encima en el Parlamento. Se invertiría ese orden. La suma de los partidos independentistas, con todo, no llega a los 68 de la mayoría absoluta, a pesar de que entre en el Parlamento con un escaño la formación ultra Alianza Catalana. Las fórmulas que alcanzarían la mayoría absoluta para gobernar pasan por que Junts acuerde con el PSC o que lo hagan Esquerra y los comunes con el PSC. En todo caso, cualquiera de estas dos posibilidades son difíciles para el candidato socialista Salvador Illa. No vull cap carambola. Tot el que no sigui un vot directe a les candidatures que representem, a la candidatura del PSC... Que este fin de semana aseguraba que no quiere hacer ninguna carambola para gobernar. Entre tanto, Esquerra intenta movilizar a su electorado, pide concentrar en Pere Aragonès todo el voto de la izquierda catalana. Puigdemont reclama el de la derecha independentista. Perquè votin Esquerra Republicana i no votin un partit socialista que té les polítiques més conservadores... Malfieu-vos-en, perquè els problemes complexos demanen solucions complexes. No existeixen solucions fàcils. El sondeo mantiene su proyección sobre el PP, que ganaría 10 escaños respecto a las últimas elecciones. Los temas que más preocupan a los catalanes, según esta encuesta, son la inflación, la sanidad y la calidad de los servicios públicos. O sea que la cuestión territorial no está ni entre las 10 primeras prioridades de la mayoría. Y además el exministro José Luis Ábalos comparece esta mañana en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Allí se tendrá que enfrentar sobre todo a las preguntas del Partido Popular sobre su relación con el que fuera su asesor y con esta presunta trama corrupta. Es lunes, es 6 de mayo. Y en la agenda del día están también los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. A las 9 de la mañana vamos a poder comprobar cómo está evolucionando el mercado de trabajo en España, y ya nos adelantó la semana pasada en este mismo programa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que iban a ser unos datos muy buenos. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. El objetivo del gobierno era que en España estuviesen trabajando 21 millones de personas. En marzo no se consiguió, pero hay optimismo con el dato de abril que vamos a conocer hoy. Información de Estefanía Salvatierra. Se espera un muy buen dato de empleo.
De hecho, todo apunta a que este lunes, por primera vez, España supere los 21 millones de cotizantes. Es la pista que deja la serie diaria hasta mitad de mes, y es que entre el 3 y el 15 de abril la Seguridad Social registró, al menos todos los días lectivos, más de 21 millones de trabajadores en alta. De confirmarse, el Gobierno alcanzaría uno de los mayores logros en materia laboral. Más empleo y menos paro es lo que suele dejar abril. En la última década, de media, la reducción del desempleo, sin tener en cuenta 2020 y 2021, suele rondar los 100.000, aunque esta cifra ha ido disminuyendo conforme avanzan los años. Así que veremos cómo se despidió abril, un mes cuyos datos sirven de indicio para adelantar cómo será la temporada estival. Y hoy además va a ser un día clave para el futuro del Banco Sabadell, porque se tiene que reunir su junta de accionistas y deberán decidir qué le responden al BBVA. Que quiere absorber a Sabadell. La entidad tiene varias opciones sobre la mesa: o sigue su camino como un banco independiente, es decir, no pasa nada, o acepta la oferta del BBVA, o hay una tercera opción: sube la apuesta y se sienta a negociar para pedir una mejor oferta de fusión. M'encanta, perquè és la nostra llengua, no la podem deixar perdre, por favor. Perquè cada vegada hi ha menys gent que xerra català i de vegades te sents... Esta es la voz y la reivindicación de miles de personas que salieron ayer a la Plaza Mayor de Palma para pedir que se proteja el catalán en Mallorca y en general en las Islas Baleares. Hacía 5 años que no se celebraba la Diada per la Llengua y el objetivo es blindar el catalán no solo para el uso privado, decían, sino para toda la vida pública. Vox, recuerden, que condicionó su apoyo a los presupuestos del PP en Baleares a que se desplazase el catalán en las escuelas. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Histórica movilización a favor del catalán en Mallorca. Más de 7.000 asistentes en la Plaza Mayor, según la policía local, y 40.000 según los organizadores. Además, más de 80 entidades presentes. Un pulso para la lengua propia de Baleares, al gobierno de Marga Proens y sus políticas, y un aviso: habrá movilización permanente. Reclaman al Ejecutivo que elija si está con el pueblo de Mallorca y vuelve al consenso lingüístico, o se arrodilla ante el fascismo de Vox para mantenerse en la silla. Y ya son varios los alcaldes de ciudades costeras en Cataluña que están a favor de cobrar una tasa turística especialmente a los visitantes que van a pasar el día pero que no se quedan a dormir. Eso ya se hace, por ejemplo, en Venecia. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Por ejemplo, la población costera de Sitges, que tiene 32.000 empadronados y recibe cada año 2,5 millones de visitantes, vería adecuado que se aplicara una tasa no solo a los hoteleros, como ya pasa, sino también a los explotadores de otras atracciones o centros turísticos. Y el alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, dice que su realidad no es la misma que la de Venecia, pero que debería establecerse una limitación de accesos al turismo en determinadas zonas. Las tasas turísticas, en todo caso, son competencia de la Generalitat, que a día de hoy no contempla esta opción de cobrar a los turistas por su acceso a las localidades. Fuera de España, es noticia que en Alemania un chico de 17 años se entregó a la policía por agredir al candidato socialdemócrata a las elecciones europeas del mes que viene. Este no ha sido el primer ataque que se conoce en Alemania contra funcionarios europeos o contra equipos de campaña para las elecciones de junio. La prensa alemana destaca vínculos de muchos de estos atacantes con grupos de extrema derecha. El político herido este fin de semana está todavía en estado grave. El agresor, como es menor, no está en la cárcel. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El joven de 17 años y nacionalidad alemana se presentó en comisaría acompañado de su madre. Allí declaró ser el autor de la agresión al eurodiputado y cabeza de lista socialdemócrata a las elecciones europeas en Sajonia, Matthias Ecke, quien fue atacado por 4 desconocidos mientras colocaba unos carteles electorales el pasado viernes. El político sufrió fractura de pómulo y órbita del ojo, por lo que fue operado ayer, además de hematomas en el rostro. La policía criminal busca al resto de sospechosos, a quienes se cree también autores de una agresión registrada momentos antes contra un colaborador del Partido Verde. El presunto autor confeso no se encuentra en prisión preventiva por tratarse de un menor, contar con residencia permanente y haberse entregado de forma voluntaria. En los últimos días se han multiplicado en Alemania los ataques contra políticos y trabajadores de la campaña en las europeas, lo que ha provocado indignación en todos los partidos e inquietud por la progresiva brutalización de las campañas electorales. Según la policía de Sajonia, en lo que va de año ya se han registrado 112 delitos por motivos políticos, 30 de ellos contra
funcionarios o representantes electos. Y mientras tanto, en Hungría ya tiene competencia el primer ministro ultra Viktor Orbán. Su nombre es Peter Magyar, desconocido hasta hace muy poco, hasta febrero, pero es que ya es el principal rival de Orbán precisamente para las elecciones europeas. Es también conservador y está basando su campaña en denunciar prácticas presuntamente corruptas del gobierno del actual primer ministro. Según las últimas encuestas, 1 de cada 4 húngaros dicen que lo prefieren ahora a él antes que a Orbán. Y el líder del Frente Polisario ha criticado el giro diplomático de España respecto al Sáhara Occidental. En un encuentro con periodistas ha reprochado al gobierno español que no se hayan puesto en contacto con ellos para explicarles este cambio de postura. Desde el campamento de refugiados de Ausert informa Enrique García. El líder del Polisario asegura que el gobierno español no ha explicado la razón verdadera del cambio en la posición histórica de España en el Sáhara Occidental. Asegura que nadie del Ejecutivo de Sánchez se ha puesto en contacto con ellos para explicarles este cambio y confirma que mantendrán suspendidas las relaciones diplomáticas con nuestro país. Sostiene Gali que hay un secreto detrás de un movimiento que califica como traición y que para el Polisario no vale la excusa del chantaje que a su juicio ejerce Rabat en materia migratoria. Menciona la posibilidad de que el espionaje con Pegasus esté detrás de ese giro, aunque no aporta pruebas para justificar sus sospechas. Asegura que los movimientos militares de Marruecos a pocos kilómetros de las Islas Canarias son una provocación al gobierno de Madrid. Dice que no entiende el silencio de Sánchez y defiende que el reconocimiento del plan de autonomía de Marruecos no significa nada para el Polisario, que sigue aferrándose a las resoluciones de la ONU que apuestan por un referéndum de autodeterminación. Vamos a buscar ahora noticias que tengan como escenario la región de Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, Comunidad de Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Mira, empiezo contigo. Lo que pasa en Burgos, que se han inaugurado, están casi terminadas, creo, las nuevas y polémicas puertas para la fachada principal de la capital. Eso es, casi terminadas y casi pagadas, según explicaba la semana pasada su autor, que es el pintor y escultor Antonio López, conocido, entre otras muchas cosas, por la parsimonia con la que asume encargos de este tipo. 3 años hace que lo recibió y el trabajo, como tú decías, pues no se ha librado de la polémica. Son de bronce en lugar de la madera actual y, según han explicado desde el Cabildo Catedralicio, no se parecen ya a los bocetos iniciales, que despertaron muchísimo rechazo porque reproducían los rostros a gran tamaño de la Virgen, Jesucristo y Dios, pero con la cara del artista y de algunos de sus familiares. Félix Castro es el presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos. Todos los artistas y todos los ámbitos de la vida. Pues de la reflexión inicial al resultado final hay una evolución y hay un cambio. Bueno, pues aquello que se publicó en su momento, que dio tanto que hablar y tal, evidentemente era un boceto. Pues eso, que una cosa es cómo empieza una obra y otra cómo acaba. Eso vale para cuando te cambian el parqué en casa y también para cuando te cambian las puertas de una de las joyas del gótico de nuestro país. La solución definitiva la tendremos a partir de septiembre. Pues veremos cómo quedan definitivamente. La policía local de Murcia, Juanjo, que ha detenido este fin de semana a los padres de un niño de 2 años que iban andando solo por la calle. Sí, y es que hay situaciones que no dejan de sorprender y esta es una de ellas. Abandonan a su hijo de tan solo 2 años para irse de fiesta a la zona de ocio de Atalayas de la ciudad de Murcia. Una patrulla de la policía local que estaba en esa zona de discotecas vio al menor deambulando solo por la carretera con el riesgo que ello conllevaba. Bueno, pues tras las primeras indagaciones descubrieron que los padres estaban en una discoteca próxima y presuntamente habían dejado solo en la calle a este niño mientras ellos estaban de marcha no muy lejos de allí. Bueno, los agentes avisaron al Servicio de Atención Social del Ayuntamiento, que custodiaron al niño hasta que localizaron a un tío abuelo del pequeño que se quedó al cargo. Los padres fueron detenidos tras ser localizados mientras, como decimos, estaban de fiesta en el interior de una discoteca. Y en Valladolid los detalles de una mala idea que se quedó en un susto pero que pudo haber sido bastante más grave. Una mala idea que demuestra además que ser cutre a veces tiene consecuencias. Los bomberos y la policía tuvieron que intervenir hace unos días en una vivienda por una explosión de gas. Derribó un tabique, reventó las ventanas, los cristales acabaron en la calle y dañaron varios coches que estaban aparcados. No hubo que lamentar, por suerte, heridos. Pero lo que llamó la atención en el parte de la intervención es que la causa de la detonación había sido una botella de las que se usan para cargar mecheros. Parecía mucho destrozo para algo tan pequeño. Bueno, hablamos con los bomberos de Valladolid que nos contaron que lo que había pasado en realidad es que los protagonistas de este suceso lo que habían hecho era recargar la botella, pero con una especie de camping gas, con una de estas bombonas de gas de pequeño tamaño. Como no tenían manera de saber cuál era la presión máxima de la botella de cargar mecheros, pues claro, la botella reventó el camping gas, se produjo la explosión, insistimos, sin lesionados, pero con muchos daños materiales. ¿Pero a quién se le ocurre? Pues a estos. Y las cámaras de televisión autonómica de Murcia
noticia, que fueron testigos de una pedida de mano durante el desfile de las fiestas de Caravaca. Sí, Antonio se acercó a su novia, María José, que estaba participando en dicha procesión, se acercó con un ramo de flores, se arrodilló y este fue el momento. ¡Ay, que lo vemos en directo! ¡Madre mía! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, madre! Que sí, le dice que sí. Pues sí, ya ella está. Finalmente dijo sí. Pues sí, le dice que sí, ya está. Muchísimas gracias, Un Juanjo, abrazo, Mario. chao. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Pepa Blanes nos trae una serie de la que todo el mundo habla. Decir que el true crime es el género de moda es decir una obviedad, pero perdónenme porque es una verdad como un templo. Las plataformas no dejan de revisitar sucesos recientes y buscar una reinterpretación de ellos. El caso Asunta, serie que acaba de estrenar Netflix, es un ejemplo de ello. ¿Qué tiene de interesante esta ficción que produce Bambú, la misma productora de Fariña? Pues bien, punto número 1, sus interpretaciones. Cuando levantaba la mirada me encontraba con los ojos de Candela, y para mí Candela Peña pues es, aparte de ser pues una de las más grandes actrices de su generación, de este país, para mí es levadura pura. Candela Peña y Tristán Ulloa se transforman en Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de Asunta, acusados de matarla. Dos interpretaciones soberbias que permiten que el espectador entre en esa truculenta historia. Pero más allá de lo morboso, hay también una inmersión en la naturaleza humana y en la enfermedad mental. La niña no habló con nadie, dejó el teléfono en su cuarto. Bueno, normalmente estas cosas son chiquilladas. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, que es que yo conozco a mi hija, es que mi hija no es así, tienen que encontrarla. Y por supuesto, y esta es una de las cosas más interesantes de esta ficción, es la mirada a las chapuzas policiales y al morbo mediático, a cómo las reinas de la mañana en la televisión influyeron en el juicio en un caso ya de por sí truculento. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.